Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿Se me profe. escucha? Buenos Buen día. días. Buen día, buen Hola, día. buenos días. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Todo bien, por suerte. Che, veo que faltan 50 personas, ni más ni menos. Son bastantes. ¿Pasó algo esta semana? ¿No? ¿Alguien sabe de los que hoy no están asistiendo? Bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, hoy vamos a terminar con todo lo que es circuitos combinacionales, ¿sí? La semana pasada, corríjanme, a ver, porque entré en una laguna ahora. El método de Cohen-Macclosky lo vimos, ¿verdad? Sí, ¿sí o no? Sí, sí. Sí, Sí, lo Sí, sí. vimos. bien. Entonces, lo que hoy nos quedaría por abordar es la parte de circuitos lógicos combinacionales, ¿sí? Según el cronograma que tenemos publicado, eh, y podrían finalizar la guía. ¿Está bien? Déjenme chequear el campus, que esté todo subido, debería estar todo subido. A ver, un minutito. Ok. Ahí estoy subiendo la presentación de hoy para que la puedan tener disponible. Avísenme si ya pudieron acceder a visualizarla, ¿sí? ¿Y qué más? Ya se ve en el campus, Buen día, perdón. ¿Cómo? No Que escuché. ya se ve en el campus Ok, bien, bien. Bueno, ¿alguna duda de la clase anterior antes de arrancar? ¿Duda de la clase anterior? ¿No? ¿Ninguna? No, no. ¿No? Hola, Ok, en las prácticas, ¿cómo venimos? ¿Venimos hola, bien? Sí, ¿qué tal? ¿qué tal? Sí, yo quería consultar porque en la guía práctica ponía eh, algo de si teníamos error, un segundo que lo busco bien, ¿Qué que no, práctica? no, ¿Qué guía? en la guía 2 ejercicio 6 y 7 era. A ver. Lo tengo acá, lo estoy compartiendo, no sé si se ve. Sí, Ejercicio, me dijiste. 6 y 7 ahí. Riesgo, eso. A ver, ¿dónde? Discúlpame. En ejercicio 2.6, 2.7 y en los Un puntos segundito, B. un segundito. Sí, ejercicio, me dijiste. Ahí ese, el 2.6b pone, ¿existe algún riesgo en cada función mínima? Sí, Eh, esa parte no vimos lo que era ok, riesgo. ok. A ver, la parte de riesgos se eliminó del programa de estudio, así que omítanlo, lo vamos a sacar, ¿sí? No obstante, más allá de que se haya sacado del programa, ¿sí? Em,
cómo es. Más allá de que se haya sacado el programa, yo les voy a dejar un apunte en el campus, se los voy a dejar, que es lo que se venía dando, ¿sí? Pero, ok, este, este ejercicio no lo hagan, ¿está bien? Ok, ok. Gracias. No, por favor. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra duda, digo? ¿No? ¿Hay ninguna duda? No. Bueno, vamos a dar lo último que queda de circuitos combinacionales, ¿sí? Por favor, denme un segundito. Entonces, vamos a arrancar. Bueno, hasta ahora lo que hicimos fue ver técnicas, ¿sí? Y métodos para simplificar funciones booleanas. ¿Está bien? ¿Y por qué simplificábamos funciones booleanas? A ver, abran el micrófono y contéstenme. Para poder usar la mínima cantidad de compuertas necesarias, en realidad sería para reducir la complejidad del circuito. Pero en Entonces, términos prácticos es reducir la cantidad mínima de compuertas. ok, reducir la cantidad de compuertas lógicas y eso trae aparejado como consecuencia este, la posibilidad de utilizar menor cantidad de variables, ¿sí? Y eso trae como consecuencia reducir los tiempos de ejecución de esa función lógica, ¿no? Porque si tengo compuertas, eh, eh, digamos, interconectadas entre sí y están en cascada, digamos, por así decirlo, eh, eso trae como beneficio la reducción del tiempo, ¿sí? De respuesta de la salida de una función lógica cuando existe algún cambio en sus entradas y por ende el resultado, que es la función lógica, debe cambiar, ¿verdad? ¿Sí? En definitiva, lo que queríamos implementar es, de alguna manera, un circuito lógico, ¿no? Este, bueno, ahí estamos tomando el ejemplo de, hasta ahora, venimos trabajando con una sola función lógica que depende, ¿sí? Este, de una determinada cantidad de variables. Es decir, tengo una salida que depende de la combinación de los estados lógicos de cada una de las variables, ¿sí? ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien hasta acá? Antes de arrancar con esta presentación, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bien. Entonces, cuando hablamos de circuitos combinacionales, hablando mal y pronto, digamos, eh, esto es un escaloncito más al conocimiento que ya deberíamos tener, digamos, ¿no? Que es, bueno, yo ya sé armar un circuito combinacional, ¿sí? Implementar un circuito combinacional y reducirlo, el cual tiene una salida que depende del estado lógico de una determinada cantidad de variables lógicas. Pero puedo tener circuitos que tengan más de una salida que dependan de las mismas variables lógicas. ¿Me explico? Y bueno, el, no sé por qué la barrita esta del Teams sigue molestando. No debería, pero bueno. A ver si vuelvo a compartir de vuelta. Entonces decía, el primer o el circuito lógico, ¿sí? Eh, más básico que existe, ¿sí? Este es el comparador, ¿no? El circuito comparador, que básicamente es un circuito combinacional que compara dos magnitudes binarias y determina, ¿sí? La relación entre ellas. Entonces, si vamos al caso más básico, bueno, acá tengo una compuerta XOR. Y fíjense que cómo era la tabla de verdad, una compuerta XOR. 0
XOR 0 era igual a 0, 0 XOR 1 era igual a 1, 1 XOR 0 era igual a 1 y 1 XOR 1 era igual a 0. Fíjense que la compuerta XOR de alguna manera me está comparando de a 2 bits. ¿Se entiende? Tal que si los bits son iguales, me entrega 0, y si son diferentes, me entrega 1. ¿Sí? Uno podría ponerle un negador a la salida también, ¿no? Para que sea justamente a la inversa de cómo responde en función si las dos entradas, en este caso, son iguales o son distintas. ¿Sí? Entonces, la compuerta XOR me permite comparar de a 2 bits, ¿sí? Es decir, palabras que tienen un bit, las puedo comparar, pero si ahora implemento dos compuertas XOR, ¿sí? Fíjense que con este circuito lo que estoy haciendo, ¿sí? Es ya comparar dos palabras de 2 bits, ¿sí? A y B, donde tienen sus bits A0 y B0, menos significativo, y A1 y B1, ¿sí? Entonces, fíjense, si los dos bits son iguales acá, los bits menos significativos son iguales, ¿sí? ¿Qué me entrega esta compuerta? 0. 0, ¿verdad? Vamos a ir escribiendo. 0, ¿verdad? Me entrega 0. Y si acá A1 y B1 son iguales, ¿qué me entrega? 0. 0. En consecuencia, el negador que me entrega 1, y acá también me entrega 1, ¿verdad? En consecuencia, la AND que me entrega 1, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? ¿Sí? Debería. ¿Qué sucede si ahora eh, los bits menos significativos son diferentes? Bueno, ¿esto qué me va a entregar? 1, ¿verdad? 1. Y si son iguales acá, ¿qué me va a entregar? 0. 0. Y por ende, fíjense, acá este negador, ¿qué me va a entregar? 0. 0. Bien. ¿Y este negador qué me va a entregar? 1. 1, ¿verdad? Con lo cual la AND me entrega un 0. Fíjense que ahora son diferentes, ¿sí? ¿Y qué me entrega la AND? Me entrega 0. Y así podemos seguir con cada una de las combinaciones lógicas. ¿Se entiende? Entonces, este circuito comparador, ¿sí? Me permite comparar, ¿sí? Valga la redundancia, dos palabras, ¿sí? De 2 bits cada una, ¿sí? Fíjense que este circuito comparador de dos palabras de 2 bits, ¿sí? Lo puedo extender a palabras de n bits, ¿sí? Entonces, acá, ¿cuál es el comportamiento general? Y que, en este caso, el nivel alto, ¿sí? Me indica que las palabras son iguales. Si es bajo, me indicará que es diferente. Pero simplemente acá estoy comparando si son iguales las palabras. ¿Qué pasaría si yo tendría que hacer, ¿sí? La comparación tal que me informe que las palabras, una es menor que la otra y una es mayor que la otra? ¿Cómo haría eso? A ver, ¿cómo se les ocurre que lo harían? A ver, ¿Podría volver a repetirlo? No escuché bien. claro. Acá este circuito comparador, ¿qué información me entrega? Me dice si las palabras son iguales o si son diferentes, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. La salida, ¿sí? Si está en 1, me indica si las palabras son iguales o si son diferentes. La pregunta fue, ¿qué pasa si una palabra es menor que la otra? Si quiero que me indique, perdón.
Si quiero que me indique que una palabra sea menor que la otra o que sea mayor que la otra. Referido a la cantidad de unos en las entradas. ¿Cómo no escuché? Discúlpame. Si con menor o mayor se refiere a la cantidad de unos en las entradas. O sea, si una, por ejemplo, es 0,0 y la otra es 1,1 y lo que queremos saber es cuál es la 1,1. No, yo lo que quiero saber es si una palabra, más general todavía, lo que quiero saber es si la palabra A, que tiene 2 bits, ¿sí? Es mayor, o sea, el número A, que tiene 2 bits, ¿sí? Se le llama palabra cuando hablamos de bits. eh, si el número A es mayor que el B o si es menor que el B. Lo ¿Está bien? podría. Puede ser que. A mí lo que se me ocurre sería, por ejemplo, comparar el primer bit, el más significativo, decir cuál es el más grande. Está bien, pero te lo tomo, pero vamos de vuelta. Porque con las herramientas que tienen, ¿sí? ¿Cómo lo harían? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo harían con las herramientas que tienen? A ver, tomémonos 2 minutos para pensar esto. Puede ser que con un XOR tomando de valor de bit más significativo a menor, o sea, comparás el primer bit de izquierda a derecha, pero con XOR. A ver, nos tomamos 2 minutos para pensarlo. Son y 33 y 35 seguimos. 2 minutos. ¿Les parece? Si tienen un papel, agarren un papel. Dale. ¿Vamos? ¿Cómo les fue? Creo que lo tengo, pero no sé si está A bien. ver, antes de mostrarlo, ¿qué herramienta utilizaste para poder detectar eso? Usé un XOR y, y Bien, una, te pusiste a pensar directamente con las compuertas, ¿verdad? sí. Ok, pero digo yo, ¿para qué tenemos las herramientas que vimos? Para algo las Ah, vimos, no para hacer una guía práctica nada más. Digo, pensemos que somos ingenieros, no somos resolvedores de problemas de facultad, ¿sí? Siempre digo lo mismo. La idea es que nos recibamos de ingenieros, no resolvedores de problemas de facultad. Digo, tenemos un mapa de Carnot. ¿Un mapa de Carnot qué es, en definitiva? A ver, ¿qué es? ¿Qué es un mapa de Carnot? Una tabla de verdad. Es una tabla de verdad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense una cosa. Acá ya puse todos los mini términos anecdóticos, pero digo, ¿qué tenemos?
cuatro variables, ¿no? Que son las entradas, ¿sí? A ver si, perdón. Que son las entradas, a ver si me deja. Ahí está. Son las entradas, básicamente, ¿sí? A0, B0, A1, B1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, la función que quiero encontrar, ¿cuál es? Em, cuando son las 4-0 y cuando son las 4-1. No, más No, general todavía. Más general todavía. ¿Qué era lo que quería encontrar yo? Una función lógica, ¿sí? Tal que, ¿sí? La salida me informe si A es menor a B. ¿Está bien? Y eso lo puedo determinar tal que sea la función en 1 o la función en 0. ¿Se entiende? ¿Tendría que ser la respuesta 0? ¿Puede ser? Esperen, esperen. Lo primero que hay que trabajar siempre como ingenieros es cuál es la definición del problema. La definición del problema es: yo quiero que una función lógica en la salida, que una salida, ¿sí?, del comparador me indique si el número A es menor al número B. ¿Está bien? Entonces, si el número A es menor al número B, tendré que evaluar para cada uno de los mini términos cuándo la salida vale 1 y cuándo la salida vale 0. Lo segundo que tendré que preguntarme es: ¿cómo quiero que me informe? ¿Quiero que me informe que sea 1 cuando sea menor o quiero que me informe que sea 0 cuando sea menor? Hola, ¿se entiende lo que estoy diciendo o no? Pregúntenme, ¿eh? No hay preguntas tontas. Hasta ¿Se acá sí, entiende? sí. Sí, Bueno, sí. y entonces, ¿qué vamos a definir? ¿Cómo lo queremos definir? Que devuelva uno Un- cuando sea menor. Ok, listo. Entonces, si lo que quiero es que la salida me entregue un 1 cuando A sea menor a B, tendré que evaluar cuándo la función vale 1, ¿verdad? Listo, entonces, cuando están en 0, ¿A es menor a B? No, No. es igual. No. Entonces acá vamos a completar con otro color, en qué sé yo, verde, ¿sí? O rojo vamos a poner, o ahí está, vale 0, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Esperen que vamos a completarlo con una letra más grande, así no se confunde con el número de mini término. ¿Está bien? Vale 0. Bien. ¿Qué pasa cuando la combinación es tal que A0, B0, A1 vale 0, 1? ¿Qué pasa acá? 0. ¿Cuánto? Vale 0 también, ¿verdad? Entonces, acá Perdón, completaré un profe, 0. Sí, una adelante. pregunta. Yo Sí, no adelante. entendí cuando las 4 variables valen 0, ¿por qué la respuesta es 0? Me perdí ahí. No. ¿Qué estamos haciendo? Te pregunto. ¿Qué es lo que queremos hacer? Eh, Queremos llegar a la respuesta de que si las palabras si son del mismo tamaño o una más corta que la otra. O sea, si No. A es menor que B. No. Lo que estamos queriendo hacer es un circuito combinacional, como hicieron acá, donde en este circuito combinacional solamente informa si las palabras son iguales. ¿Sí? Con lo Sí, cual, ahora lo que queremos hacer es otro circuito combinacional que depende de las mismas entradas, tal que su salida informe si la palabra A es menor a la palabra B. ¿Está bien? sí, Y que esta información la entrega con su salida en 1 cuando A, la palabra A, es menor a la palabra B. ¿Quedó claro? sí, Por eso estamos indicando qué vale cada uno de los mini términos según esa condición. ¿Está bien? sí, Entonces, si las dos palabras están en 0, no son, A no es menor a B, son iguales, pero no es menor a B. Y acá lo que estamos resolviendo es únicamente la salida de A menor a B. ¿Está bien?
El tema es que si ahí A y B son 0, yo lo que yo entiendo es con el OR, con el XOR, me va a devolver 0. Cuando lo No, niego, espera, me da- olvídate lo que hay, olvídate lo que hay acá. Estamos planteando la tabla de verdad. Olvídate ok. lo que hay acá. Estoy en otro circuito, digamos. Ok. Dejé, el otro circuito lo dejé a los efectos de identificar A0, B0, que depende de las mismas entradas, pero vamos a hacer otro circuito ahora. Este es otro circuito, el cual me informará únicamente si A es menor que B. ¿Está bien? Ok. ¿Quedó claro? Está bien. Sí, sí, sí. Gracias Gracias. por la pregunta. Seguimos. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué debe entregar el circuito? Cero. Hay alguien que tiene el micrófono mal, ¿eh? ¿Qué debe entregar el circuito? Cero. 0. Vamos, chicos, a coro, ¿eh? La respuesta tiene que ser. ¿Y acá? 1. 1. 1. Bien. ¿Y acá? 1. No, 0. No, no, 0. 1. No, 0. A 1, fíjense, No, no es, 1. A no Es a es 1 menor el que que está en B. 1. Por eso digo. ¿Dónde se me escucha? Sí, sí. Sí, te estoy Ah, escuchando. no. No, no, no. ¿Quedó claro? Ah, claro, sí, sí. ¿Quedó claro? Sí. Chicos, necesito respuesta. A ver, los que están conectados, responden, hablan dos siempre. Respondan por el chat. Los que están conectados respondan por el chat. O abran el Perdón, micrófono. no sé, hay O preguntas en el chat. consulten. Hay ¿Cómo? preguntas en el chat. Hay preguntas Y en el bueno, chat. abran el micrófono, lo dije siempre. O sea, no puedo andar viendo el chat. Por eso está el micrófono, ¿sí? Y siendo que en términos Sebastián, máximos, abrí el micrófono porque no te entiendo la pregunta. Sí, adelante. siendo que el bit más significativo ahí, o sea, en el caso que estamos ahora, ¿no? Es 0,1, Sí. siendo que A1 ya es mayor a B1, ¿tendría que ser toda la fila esa 0? O sea, ya si el bit significativo ya es más grande, son todas 0. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Todas son 0 acá en esta fila. Correcto. ¿Sí? Todas son 0. Ya lo identificó el compañero y tiene toda la razón. El que tenga preguntas, les pido por favor, abra el micrófono. ¿Sí? No puedo andar leyendo el chat. La idea es que sea una clase abierta. Así que abra el micrófono directamente. Como si estuviera en el aula. Bien. ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Qué sería? A ver. Solo el 13 quedaría como 1, como en el primer caso, ya que A1 y B1 son Acá, iguales, acá entonces hay ¿cómo que son buscar acá? con un 0. ¿Cómo son acá? 0. 0, ¿verdad? ¿En toda la fila? No, en el 13 no. Ok. ¿Y acá? No, ahí 0. 0, ¿verdad? ¿Y acá? 0. 0, ¿verdad? ¿Y acá? 1. 1, ¿verdad? Porque acá sí, efectivamente, B es mayor a 0. Acá lo tenemos. Bien. Ahora vamos a la fila de abajo. B1 a 1. Acá. 1. 1, ¿verdad? Bien. ¿Qué más? ¿En la celda de al lado? 0. ¿Perdón? 1. 1. No, no, 0. En la de al lado, Todo 0. 1. 0. Es un... 0. No, chicos, porque fíjense que A0 está en 1 y B0 está en 0. Con lo Sí, cual pero no se cumple la B1, condición que... Pero pero B1 no es más que B1 1. es Claro. mayor que A1, Perdón, entonces perdón. tiene que... No, Me son todos equivoqué, me 1, eso equivoqué. significa. O sea, no sería análogo el 0,1, o sea, la Ah, todo Me segunda uno. fila. equivoqué, sí, tienen razón. Tienen razón, me equivoqué, perdón, perdón, perdón. Disculpen. Vamos de vuelta acá. Toda la fila está en 1 porque ya el bit más significativo de la palabra B
¿sí? Está en 1, con lo cual en toda esta fila, ¿sí? B es mayor que 1. Entonces, ahora, ¿qué hice acá con este mapa de Carnot? Identifiqué cuáles son las condiciones en las cuales qué condición estaba buscando yo en la salida. Perdón, pero si estamos viendo si A es menor a B, Esperen que no cuando vos encuentro tenés Sí, correcto. B1 en 1 y A1 en 0, y después tenés B0 en 0 y A0 en 1, ¿no tendrían, no serían iguales los números? O sea, sería 1 y 1. ¿Dónde decís, perdón? En 1001, vos tendrías Decime el número de mini término, así lo veo. El número de mini término, decime. 6. 6. Acá, sí. Decime. Vos ahí tenés una de B en 1 y la otra en 0, y una de A en 1 y la otra Está en bien, pero 0. el B es el más significativo. Por lo cual la palabra B, ¿sí? Está en 1, 0. Ah, claro. Y la Sí, sí. palabra A está en 0, 1. ¿Está bien? Fíjate que acá tengo Sí, las sí. variables, ¿no? ¿Está Sí, sí, bien? sí. ¿Sí o no? ¿Quedó Sí, sí, claro? sí. Se entendió, se entendió. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer con esto? ¿Qué tengo que hacer con esto? Agarrar los implicantes primos. Exactamente. Tomo implicantes primos, ¿sí? Realizo la tabla de implicantes, ¿sí? Y obtengo la función mínima, ¿sí? Podría hacerlo por unos o por ceros, ¿sí? ¿Ok? Ok. Nuevamente, acá tendré otro circuito combinacional, el cual, y todo el cuento venía porque estábamos viendo circuitos combinacionales, el cual me compara dos palabras de 2 bits y me entrega otra salida, ¿sí? ¿Sí? Tal que me informa si A sea menor a B. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, sí. Sí, sí. Fíjense en la herramienta que utilizamos, ¿no? Lo que hicimos fue plantear las condiciones bajo las cuales se cumple eso. ¿Para qué? Para poder justamente obtener la salida que buscábamos. En este caso era A menor a B. Lo mismo podríamos hacer que me evalúe cuando A es mayor que B. ¿Se ve? Y toda la lógica estaría acá dentro de esta cajita. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, en definitiva, el comparador, ¿sí? Lo que va a hacer, básicamente, es compararme por defecto cuando las palabras, no importa si son de 2 bits, de 3 bits, de n bits, me va a entregar la salida, en principio 3 salidas, cuando las palabras, una es mayor que la otra, una es igual a la otra, o una es menor que la otra, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hicimos? Bueno, básicamente lo que hicimos fue comparando los bits más significativos. Y si comparamos los circuitos, ¿sí? Vamos a encontrar ciertas analogías, ¿sí? Tal como lo indicamos recién en el mapa de Carnot. Si el bit más significativo es mayor que el bit más significativo de la otra palabra, bueno, si de la palabra A, el bit más significativo es mayor o está en 1, en este caso, que el bit más significativo de la palabra B, bueno, ya sabemos que A es menor a B. Ya lo sabemos. Y por ende, A igual a B este, estará en 0, según cómo quiero mencionar esto, ¿no? En cambio, si están invertidos, bueno, A será menor a B, ¿sí? Y si no se da esta condición, tendremos que ir evaluando con los siguientes bits menos significativos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos bien. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Entonces, bueno, si yo esto lo quiero, fíjense, si yo diseño un bloque de comparador, que esto técnicamente, desde el punto de vista como informáticos, ¿no? Esto básicamente será una función en C, en Python, en Java, en cualquier
lenguaje, ¿sí? Pero básicamente, ¿esto qué es? Esto es un módulo de una función. En este caso es un bloque de un circuito lógico, ¿no? Provisto desde el punto de vista de un algoritmo, es un módulo de una función que me entrega, o sea, tiene estos parámetros, estas variables, ¿sí? En este caso sería 8 variables de entrada, ¿no? Y tiene 3 salidas, básicamente, en el retorno. ¿Ok? Em, digo para hacer la analogía, ¿no? Entre la programación y un circuito lógico en el cual se utilizan, por ejemplo, en la arquitectura de microprocesadores, ¿no? Entonces, bueno, teniendo este módulo, supongamos que ahora quiero utilizarlo, ¿sí? Para justamente eh, poder extender esto a más bits, es decir, a 16 bits ahora, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, si lo extiendo a 16 bits, ¿sí? Entendiendo, ¿sí? Los bloques, ¿sí? Funcionales, ¿sí? Cada uno de esos, lo que hago es interconectarlos para extender la cantidad de bits, ¿sí? O sea, reutilizo lo que ya hice anteriormente. ¿De qué manera? Bueno, fíjense que utilizando estas entradas, ¿sí? Lo que hago acá, digo, bueno, estos van a ser parte de, ¿sí? Eh, otro bloque comparador, ¿sí? El cual lo voy a interconectar de esta manera, ¿sí? Y estos van a ser los bits más significativos de ambas palabras, ¿sí? Y así podría seguir cascadeando, si quisiera. ¿Está bien? Es un caso de implementación, nada más. Ahora, cuando hablamos de comparadores universales, ¿sí? Lo que busca... Uy, me quedó mal una animación, no sé por qué. Esperen, tengo un problema con mi PowerPoint. Un minutito, un minutito, por favor. A ver, vamos a ponerlo acá. ¿Se ve ahí? ¿Se ve ahí? ¿Se ve No en se está pantalla? viendo nada. Se ve Ahí, todo en ahí no blanco. aparece. Ah, Ahí ahí no está aparece. apareciendo. Ahora sí. Bien. Aguárdeme un minuto, por favor, que me tocan el timbre.
Bien. ¿Están ahí? Sí, profe. Bien. Disculpen la demora. Entonces, cuando hablamos de un comparador universal, ¿sí? Básicamente el comparador universal lo que pretende es reutilizar bloques que tienen funciones lógicas, ¿sí? Ya predeterminadas, ya prediseñadas, de tal forma de poder interconectarlo y lograr un resultado de una comparación, ¿sí? Entonces, eh, el comparador universal lo que hace es, de alguna manera, subdividir el problema de la comparación en problemas más sencillos, básicamente, ¿no? Entonces, el comparador universal siempre habla de dos módulos G y L, donde el módulo G indica que es 1 si X es mayor a Y, y si es 1 si X es menor a Y, ¿sí? En el caso de L, ¿sí? Y si es menor o igual a Y, el módulo G es igual a 0. Y si L es igual a 0 es cuando X es mayor o igual a Y, ¿sí? Entonces, si G es igual a 0 y L es igual a 0, entonces X es igual a Y. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Sí. Bien. Entonces, dicho esto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es diseñar estos bloques, básicamente, ¿no? Que ya sabemos cómo hacerlo. ¿Qué es lo que básicamente hacemos? Ponemos una tabla de verdad, ¿sí? Con estas condiciones, ¿sí? Luego, ¿qué tenemos que hacer? A ver, ¿qué tenemos que hacer con la tabla de verdad? Buscar los implicantes primos. No, primero, ¿No? lo que vamos a hacer es eh, armar los mapas de Carnot. Luego, como dijo el compañero, buscar los implicantes primos, ¿sí? Y encontrar las funciones lógicas que indican esas condiciones, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Me van Sí, siguiendo o no? sí. Entonces, voy a estornudar. Entonces, una vez que encontramos los implicantes primos, podemos encontrar la función mínima, y esa función mínima nos va a permitir justamente realizar esa comparación, ¿sí? Que identificamos. Entonces, ya vamos a saber cada una de las condiciones que buscábamos obtener. Si una palabra era mayor que la otra. Entonces, fíjense que acá obtuvimos la salida G y la salida L, ¿sí? Para justamente dos palabras de un bit, ¿sí? Entonces, em, ya con esto, con este bloque ya diseñado, ya armado, que sería un módulo de una función lógica en programación, ya podemos interconectarlos de tal manera, ¿sí? En este caso es la conexión en serie, ¿sí? Tal que vamos a poder obtener las comparaciones, ¿sí? De cada uno de los bits y por ende de las dos palabras, en este caso, de 8 bits, ¿sí? Y esto se puede extender a n bits. ¿Cuál es la desventaja de esto? Y básicamente que la salida la voy a obtener según el retardo de cada uno de estos bloques en entregarme las salidas se va a ir propagando, ¿no? Con lo cual, si tengo en este caso 7 bloques, voy a tener 7 veces el retardo de cada uno de los bloques, ¿no? Para obtener la salida definitiva. Ahora bien, también podría interconectarlos en paralelo. ¿Y qué ventaja tiene esto? Bueno, ya no se propaga el retardo por 7, ¿sí? En tal caso, ¿qué tendré? El retardo por 3, ¿verdad? ¿Sí? De esta manera, cuando los interconecto, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que lo que hicimos que fue reducir el problema en problemas más sencillos, ¿sí? ¿Está bien?
¿Hasta acá alguna duda? ¿Hola? No, No hay. porque ¿Estamos? ¿Estamos bien? Hola. ¿Se me cortó o están ahí? se escucha, se No se escucha. te corta. Sí, escucho perfecto. Sí, está bien, se escucha. ¿Y se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. Entonces, fíjense, ya vimos el circuito combinacional comparador. ¿Por qué le llamamos combinacional? Vuelvo a repetir. Un circuito es combinacional cuando el estado lógico de su salida depende de la combinación de los estados lógicos de sus entradas, ¿no? Entonces, vamos a ver otro tipo de circuito lógico combinacional, que es el codificador. Básicamente, un codificador es un circuito lógico combinacional que asigna un código, ¿sí?, de salida único, ¿sí?, es decir, un número binario, a cada señal de entrada aplicada en sus entradas, ¿no? Entonces, si un circuito lógico eh, combinacional tiene n entradas, el número de salidas será tal que se cumple la ecuación que 2 a la s, donde s es la cantidad de salidas, es mayor o igual a n, ¿sí? Es decir, por definición, la cantidad de salidas que tiene es menor o igual a la cantidad de entradas, ¿sí? Y para cada combinación de entradas, ¿sí?, me da una combinación de salidas, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Hasta acá? Esta es la tabla de verdad, ¿sí?, de los posibles valores que pueden existir, ¿sí?, a las salidas, ¿no?, según la combinación de entradas. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Entonces, como en este caso, en este circuito combinacional, que es un codificador, tengo 8 entradas, ¿sí? ¿Cuánto es el máximo de códigos de salida que puedo obtener con 3 salidas? 8. Correcto, 8. Entonces, las asignaré, ¿sí?, según la cantidad de salidas, ¿sí? Y nuevamente, ¿qué voy a tener que hacer para cada una de las salidas? A ver, ¿qué venimos haciendo? Suma de Carnot. No se te escuchó, no sé quién habló, Suma, pero no se escuchó. suma de Carnot. Un mapa de Carnot para la salida 1, un mapa de Carnot para la salida 2, un mapa de Carnot para la salida 4. ¿De cuántas variables? De 3. De 3 variables. ¿Están de acuerdo con lo que dijo el compañero? ¿No sería de 4? Ah, ¿Están de acuerdo con lo que dijo el compañero? De 4 variables, dijeron. Yo estaría más de acuerdo con de 4, sí. Bien, ¿cuáles son las variables de las cuales dependen estas salidas? A 0, a 1, a Ah, no, 2 y a 3. Entonces, ¿cuántas variables son? 8. Bien, entonces tendría que realizar un mapa de Carnot, ¿sí? De 8 variables. Estaría difícil, ¿no? Pero ya con, Me o sea, corté, el límite. de vuelta. Decime. No, por eso, lo máximo que vimos fueron de 5 y ahí ya rompe las dimensiones. Por eso, con 8 no sería posible.
sí. Posible es Eh, posible. Sí, como tal sí, porque tenés Pero el ya método el de mapa de Carnot, McCloskey este. exactamente. Ahí ya el mapa de Carnot deja de ser eficiente como metodología y ahí tendría que utilizar el método de... Pero a mí lo que me interesa básicamente, ¿sí? Es que tengamos en claro el concepto, ¿no? Tengo que hacer una función lógica para la salida 1, 2 y 4 en este caso, ¿sí? ¿Ok? Y si tuviera 4 salidas, ¿qué tendría que hacer? 4 funciones lógicas, ¿no? Pero cada una de esas 4 funciones lógicas depende del estado presente de cada una de las entradas. ¿Está bien? O sea que ¿Sí? serían 4 de 16. Si tuvieras 4 salidas. No. Ah, no, ¿Cuántas sí, entradas seguís teniendo tenemos? 8. Sí. Va, 4 de 8. Tenemos 8 entradas exactamente. Sí. ¿Está bien? ¿Quedó claro? El decodificador es un circuito análogo, básicamente, donde, o sea, es un circuito combinacional en el cual, justamente, dada, ¿sí? Una determinada cantidad de entradas, ¿sí? Tengo una determinada cantidad de salidas. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, por definición, la cantidad de salidas, ¿sí? Este, em, va a ser mayor, ¿sí? A la cantidad de entradas, ¿sí? Acá tenemos un circuito decodificador, donde particularmente este circuito decodificador tiene una entrada E que se llama enable, ¿sí? Donde esta entrada enable cumple la función únicamente de realizar la lectura de la entrada o no, básicamente. Pero una vez que está habilitado, justamente lo que hace es, en función de la entrada, decodifica la salida. Entonces dice, bueno, en este caso, el que diseñó este decodificador dice, ok, si la entrada está en 0, ¿sí? La salida está en 0,1. Si la entrada está en 1, la salida está en 1,0. Las salidas. ¿Está bien? Nuevamente, ¿cuántas funciones lógicas tengo? ¿Cuántas funciones lógicas tengo? No, una. ¿Una sola función lógica? ¿Están de acuerdo? ¿O no? ¿No serían 2? No es una Dos por cada. funciones lógicas. Dos funciones lógicas tengo. Una para esta salida y otra para esta otra salida, ¿verdad? Que dependen de qué variable. De E y de A0. Muy bien, dije variable y eran variables. O sea, de A0 y de E, correctamente. ¿Está bien? Con lo cual, si lo quiero implementar, realizo el Carnot y voy a obtener esa implementación en compuertas lógicas. ¿Sí? ¿Ok? Hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Bueno, si no hay dudas, o sea, lamento que no pregunten si espero que estén prestando atención porque estamos cerca del examen ya, digamos, y en las prácticas no se va a repetir lo que se da acá, digamos, no es el objetivo. Entonces, espero que estén todos prestando atención y si no me entienden, me preguntan, no me molestan las preguntas, al contrario, siempre son bienvenidas. Entonces, Oh, fíjense, perdón, ¿tenemos fecha del examen? sí, está en el cronograma. Entonces, Ok. fijémonos, si tenemos un diseño de un decodificador ahora de 2 entradas y por ende de 4 salidas, ¿sí? Análogamente voy a plantear la tabla de verdad, encontraré con el mapa de Carnot o Quine-McCloskey los implicantes primos, por ende la función mínima, ¿sí? Y podré implementarlo, ¿sí? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Y yo ahora quiero
¿sí? Utilizar estos módulos, ¿sí? Para encontrar o justamente implementar, ¿sí? Un decodificador de más cantidad de entradas y más cantidad de salidas, fíjense, subdividiendo el problema, ¿sí? Puedo interconectarlos, ¿sí? Para poder lograr esa decodificación, según la tabla de verdad, ¿sí? ¿Para qué se usa un decodificador? Por ejemplo, esto lo habrán visto en cualquier videojuego, ¿no? O sea, los LEDs de 7 segmentos en cualquier cartel de LED, lo habrán visto, o sea. Claro. Sí, sí. ¿Se me No escucha sé, ahí? estaría escuchando, profe. No se No, 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 escuchó no, nada. no. Ah, Ahí se cortó. Decía, el slide anterior sí lo escucharon, ¿no? Sí, el sí, anterior hasta sí, ahí sí. justo Sí, recién. sí, sí. recién. Ok. Hasta acá donde se cortó. Sí, Entonces, ¿para qué se usa un decodificador? Decía, esto lo habrán visto en cualquier videojuego, en cualquier cartelería, ¿sí? Acá lo que tengo son LEDs de 7 segmentos que siguen un código BCD, ¿sí? Y lo que tengo es un decodificador donde al ingreso de un código binario me lo que decodifica encendiendo el segmento o los segmentos, que son diodos LEDs básicamente, que correspondan para poder visualizar el número, ¿sí? ¿Ok? Un típico uso de aplicación. Otra función típica de un decodificador es para generar funciones lógicas. Fíjense, a la entrada que tengo, lo que tengo son combinaciones de estados, con lo cual estas combinaciones de estados de cada una de estas entradas a 0 a 1 son mini términos, ¿no? Con lo cual lo que tengo son mini términos. Y a la salida, ¿qué me informa el decodificador? Me informa qué mini término está presente. Con lo cual, si yo quiero hacer una sumatoria de mini términos, ¿sí? Puedo hacerlo con el decodificador, ¿sí? Los invito a pensar qué ocurriría si yo quisiera obtener una productoria de maxitérminos, cómo cambian las entradas y las salidas, cómo las uno y con qué compuertas, ¿sí? profe, le hago una Eh, pregunta. sí, adelante. ¿Por qué en el circuito anterior estaban conectados solamente los minitérminos con unos, si entiendo bien? Los que son cero Porque, están cortados directamente, no entran nunca a la compuerta. bien, gracias por la pregunta. Fíjate que en este decodificador que estoy asumiendo, que se encenderá la salida tal que se corresponda al minitérmino que está activo. Es decir, acá tengo 3 entradas y 8 salidas, ¿verdad? Con lo cual, la salida que va a estar activa va a ser de acuerdo a la combinación de los estados lógicos de las 3 entradas, a 0, a 1 y a 2, ¿verdad? Entonces, si a 0, a 1, a 2 están las 3 en 0, este estará en 1, esta salida estará de 0, la salida de 0 estará en 1 y las demás estarán en 0. Si, por ejemplo, las entradas a 0, a 1, a 2 están en 0, 1, 0, la salida de 1 estará en 1 y las demás estarán en 0. Con lo cual, de 1, ¿qué es? El minitérmino 0, 1, 0. ¿Me explico? De 0, ¿qué es? El minitérmino 0, 0, 0. ¿Se entiende? Sí, Entonces, lo que hice acá con una compuerta OR es hacer la suma de los minitérminos. Porque la salida en 1 se expresa cuando está la combinación de los minitérminos, en este caso, 1, 3 y 7. ¿Se ve? ok. Sí, sí, sí. 1, Gracias. 3, perdón, el 5 me olvidé, 5 y 7. Sí, sí, sí. Sí, sí. Gracias, ¿Quedó profe. claro? ¿Quedó Claro, claro? claro. Bien, gracias por la pregunta. Entonces, eh, este sería otro caso de otra función lógica, ¿sí? Otro ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa si las salidas son negadas, ¿no? Antes dije en 1 y ahora va a estar en 0, D sub 0 va a estar en 0 cuando A0, A1, A2
en 0 y todas las demás van a estar en 1. ¿Me explico? Fíjense que el circulito es la salida negada. ¿Está bien? En definitiva, los decodificadores los puedo utilizar como generador de funciones lógicas, agregando una compuerta e interconectando las salidas que requiera, según la expresión de la función que quiera armar. ¿Sí? El siguiente circuito es el circuito de conversor. Básicamente Perdón, un conversor. Sí, adelante. ¿le puedo hacer otra pregunta? En el circuito Sí, anterior sí, también, adelante. también estaba la variable E, que no figura en ninguna parte, Sí, abajo de los A. sí, sí. ¿Y por qué ahí por qué no afectaría? Porque la O dejé sí. fija siempre está en 1, con lo cual si siempre está en 1, Pues. no la voy a Ok. contemplar. Listo. ¿Podría contemplarla? Sí. Agrego la columna y tendré nuevamente F de A, B, C, E. ¿Está bien? Listo, ¿Quedó gracias. claro? Sí, sí. Bien. Entonces, el siguiente circuito combinacional es el de conversor, donde un conversor básicamente es un circuito que tiene la misma cantidad de entradas que de salidas y convierte un código binario a otro código binario. Nuevamente, ¿qué tenemos que plantear? Una tabla de verdad, ¿verdad? Y en consecuencia, un mapa de Carnot para cada una de las salidas en función al estado lógico de cada una de las entradas. Es decir, que si el conversor tiene 5 entradas y por ende 5 salidas, tendré que plantear para cada una de las salidas un mapa de Carnot de 5 variables correspondientes a cada una de las 5 entradas. ¿Sí? Multiplexor. Básicamente un multiplexor es un circuito combinacional que me permite transmitir información digital, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿sí? Fíjense que uno puede eh, tomar como ejemplo que un multiplexor, ¿sí? Em, es como si fuera un codificador, ¿verdad? De alguna manera. Pero ¿cómo lo pensamos? Bueno, tendré una entrada de selección y esta entrada de selección, ¿sí? Lo que me permite es colocar el dato a la salida que tiene, en este caso, si está en 0, la entrada de sub 0. Si la entrada de selección, en este caso, está en 1, ¿sí? Me colocará el dato a la salida que tiene la entrada 1. Si D sub 1 está en 1, me entregará 1. ¿Me explico? Es decir, que un multiplexor tiene 2 a la n entradas en función a n entradas de control, porque S es la entrada de control o de selección, básicamente. ¿Sí? Es decir, me controla qué dato de qué entrada me pone la salida. ¿Quedó claro? Díganme. Si voy Por todo acá muy sí. lento. ¿Eh? No escuché. Por acá sí, digo. O sea, solo ¿Alguna? selecciona el valor, no lo convierte en ningún caso. No escuché. Se te cortó, por favor. De vuelta. Ahí se me escucha, perdón. Sí. Adelante. Solo selecciona el valor, no convierte el valor de D1 o de 0. O sea, elegís. Selecciona qué entrada te entrega a la salida. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Si esto lo planteamos, fíjense, en un mapa de Carnot, la salida en función de las entradas, cuando S está en 0 me entrega D sub 0. Si D sub 0 está en 1, me entregará 1. Si D sub 0 está en 0, me entregará 0. ¿Está bien? Claro, está más claro. Análogamente, cuando S está en 1. Si D sub 1 está en 0, me entregará 0. Si D sub 1 está en 1, me entregará 1 en la salida ahí. ¿Quedó claro? Sí. Si esto lo resuelvo en un mapa de Carnot, nuevamente, tendré un mapa de Carnot de cuántas variables. De 3, ¿verdad? Para la salida ahí. ¿Las variables cuáles son? S, D sub 0, D sub 1, ¿no? Si esto lo quiero implementar, acá tengo mi multiplexor, ¿sí? Es lo que hay dentro de esta cajita negra, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí.
Entonces, habiendo visto la unidad fundamental del multiplexor, nada, ¿puedo agregarle entrada de control? Sí, obvio que puedo agregar entrada de control. ¿Y eso en qué impactará? En el mapa de Carnot que tendré que hacer para la salida, ¿no? Entonces, la evaluación, ¿cómo es? Che, si las dos entradas de selección están en 0, a la salida quiero el dato que esté en D sub 0. Análogamente, si están en 0, 1, entregame D sub 1. Si están en 1, 0, entregame D sub 2. Si están en 1, 1, entregame D sub 3. ¿Sí? Si esto lo planteo con Quine-McCloskey o en un mapa de Carnot, ¿sí? Puedes llegar a este circuito lógico, ¿sí? Y a esta función lógica en consecuencia, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Obtuve un multiplexor de 2 entradas de control, ¿sí? Y por ende, ¿sí? 2 a la 2, 4 variables de entrada. ¿Está bien? Fíjese que con el multiplexor yo puedo transmitir información, ¿sí? Utilizando un único canal de comunicación de distintas entradas. En este caso, 4. ¿Sí? ¿Está bien? El concepto de multiplexación es algo que la verdad que se usa todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo quisiera implementar un multiplexor, ¿sí? De una entrada de control, ¿no? Perdón, me equivoqué. Si yo quisiera implementar un multiplexor, ¿sí? De N entradas de control a través de, nuevamente, problemas más sencillos, multiplexores de una entrada de control, fíjense cómo los puedo interconectar. ¿Sí? Acá implementé un circuito de 3 entradas de control, por ende, 8 entradas de datos, por eso la letra D, ¿sí? Y lo que hice fue implementarlo internamente en esa caja con multiplexores de una variable de control. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda respecto a esto? Profe, Sí, adelante. lo que acabaste de explicar recién. ¿Qué es lo que no entendiste? Este gráfico no lo puedo entender. Ok, Es este circuito en realidad, perdón. bien. ¿Este lo entendiste? Sí, eso es perfecto. Bien. ¿Y el anterior? Sí, sí, también solamente me perdí recién, porque como vi unos números y me mezclé un poco. Ok. Bien. Tal vez fui muy rápido. Vamos de vuelta. Lo que estoy haciendo es que tengo 3 entradas de control. Esto está claro, ¿no? La entrada Sí, S de selección, ¿sí? O selector en inglés. em, y de acuerdo a las 3 entradas de selección, yo quiero en I un determinado dato, que son las entradas de datos. ¿Está bien hasta acá? sí, Bueno, si vos te fijás, analizás esta tabla, ¿no? ¿Qué pasa cuando las 3 entradas están en 0? Si las 3 entradas están en 0, ¿sí? ¿Qué me tienen que entregar? D sub 0, ¿verdad? sí, ¿Sí o no? Fíjate acá, si las 3 entradas están en 0, ¿sí? D sub 0 me lo pasa acá esta salida, ¿verdad? ujú, Bien. Pero fíjate en la siguiente entrada. Si esta entrada está en 0, ¿qué me va a entregar? Este me lo pasa y este me lo pasa, ¿verdad? Y después este es el que toma la decisión, ¿sí o no? Ah, ok, Entonces, fíjense que, fíjate, mira, el D sub 0 se propagó acá, D sub 0 se propagó acá, y finalmente este, como S2 estaba en 0, me entregó D sub 0. ¿Se ve? sí, Fíjate que el orden en el cual están interconectados no es casualidad, ¿no? Este es el más significativo, claro, ¿sí? De la entrada de selección. Análogamente, si haces la prueba, por ejemplo, no sé, 1, 1, 0, el D sub 6, ¿no? Me tienen que entregar D sub 6, ¿verdad? Entonces, el 0, el S sub 0, ¿sí? La primera entrada de control, está en 0. ¿Está bien? Si está en 0,
el D sub 6, este me lo pasa, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, El D sub 4 también me lo pasa. Y el D sub 2 también me lo pasa, ¿verdad? claro, sí. Y el D sub 0 también me lo pasa, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, finalmente acá, fíjense, 1, 1, 0, ¿no? ¿Y acá qué tengo? Acá tengo D sub 4, acá tengo D sub 6, acá tengo D sub 2, acá tengo D sub 0, ¿verdad? sí, Ahora, S sub 1 está en 1. ¿Cuál pasa de los dos? D sub 6, ¿no? claro. Y acá de estos dos, ¿cuál pasa? D sub 2. Entonces acá tengo D sub 6 y D sub 2. Y acá, ¿qué tenía? S sub 2 en 1. Entonces, cuando está en 1, ¿sí? ¿Cuál de los dos me va a pasar? D sub 6. Tendré D sub Claro. 6. Ok. ¿Quedó claro? Sí, 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 se entendió. Entonces, cada selector reduce a la mitad los valores. Exactamente. Bien. Sí. Nuevamente, acá, a ver, uno podría directamente plantear el mapa de Carnot y listo. ¿Cuál fue este ejemplo? Che, mirá, si ya pensé esto como de unidad funcional, ¿sí? Lo que hago es reutilizarlo e interconectarlo de una forma inteligente, básicamente, ¿no? Siguiendo la lógica. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Ese es el objetivo de este ejercicio. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si ahora quiero implementar estas funciones lógicas a partir de multiplexores de una entrada de control? ¿Sí? Tengo esta función f de a, b, c igual a 1, 2, 4, 5, ¿sí? Y tengo esta otra función, ¿sí? Que básicamente es la misma, donde lo que estoy haciendo es expresarla como productoria de maxitérminos, ¿sí? Una como sumatoria de minitérminos y otra como y la misma función expresada como productoria de maxitérminos. Entonces, si yo analizo esto en un mapa de Carnot, ¿sí? Nuevamente, para poder implementar con multiplexores, ¿sí? Una forma, ¿sí? Sería la que tengo acá. Fíjense, ¿qué pasa? Si yo lo implemento por unos, ¿qué me voy a fijar? ¿Cuándo vale 1, verdad? ¿Cuándo la función vale 1? ¿Sí? Y si acá tengo un multiplexor de 2 entradas de control y por ende 4 entradas de datos, nada, fíjense que lo que voy a analizar es, bueno, si mis entradas de control son las que me seleccionan los datos, bueno, en el mapa de Carnot voy a poner en una fila o una columna, como hice acá, las 2 entradas de control, ¿sí? Y luego, ¿sí? Pondré justamente eh, eh, la entrada, perdón, otra variable, ¿sí? Que la voy a utilizar como entrada de datos. Veré cómo, pero primero me fijo en las variables de control. Entonces, digo, bueno, cuando las 2 entradas de control, en este caso, estén en 0, ¿sí? ¿De qué va a depender que esté en 1? Bueno, si están en 0, ¿qué me va a entregar? La salida de sub 0, ¿verdad? El multiplexor. Y D sub Sí. 0, ¿cómo tiene que estar? En 1, listo. Lo puse en 1. Entonces, ¿esto de qué va a depender en este caso? De la variable C, ¿sí? Ahora, fíjense que si las 2 entradas de control, ¿sí? Están en 0, si C vale 0, nuevamente, esto va a ser 0. Si C vale 1, esto va a ser 1, ¿no? ¿Está bien? Análogamente, fíjense que estos dos minitérminos son uno negado respecto al otro. Entonces, si las dos entradas de control están en 0, 1, ¿qué me va a entregar? D sub 1, ¿verdad? ¿Y D sub 1 de qué va a depender? Bueno, fíjense que es negado del otro, ¿no? Respecto de la fila de arriba. Entonces, digo, bueno, entonces esto es C negado. Si C está en 1, ¿sí?
me entregará 0. Si C está en 0, me entregará 1. Por eso puse el negador. ¿Me explico? Porque lo que me está entregando la salida es D sub 1. ¿Se ve? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se me cortó o están ahí? No sé, Sí, sí. se escucha. ¿Cómo? ¿Se escucha? Se escucha. Ok, tal vez yo tengo mal audio, pero yo los escucho muy bajitos. Si pueden subir el volumen de la voz o acercarse al micrófono, yo les agradezco. Y eso que lo tengo al máximo. Bueno, ¿y qué pasa ahora si las dos están en la entrada de control están en 1, 1? Bueno, me va a entregar D sub 3, ¿verdad? Entonces, D sub 3 acá en esta función lógica, nuevamente, ¿cuánto tiene que valer la función? 0, ¿no? Entonces, si vale 0, ¿sí? Directamente lo conecté a ground. Esto es 0 lógico. Y análogamente, en 1, 0, me va a entregar D sub 2. ¿Y cuánto vale para ambos casos? No depende de la variable C. Vale 1, por eso lo puse a veces C. ¿Quedó claro esto? Sí. ¿Quedó claro este ejercicio? Sí. Bien. Entonces, ¿qué pasa ahora si tengo que implementar una función más compleja? ¿Sí? Con multiplexores de 3 variables de control, ¿sí? Y por ende, 8 entradas de datos. Y tengo que implementar la función f de a, b, c, d. ¿Sí? Bueno, lo que hago es, nuevamente, analizo, ¿sí? En el mapa de Carnot, ¿sí? Las 3 variables, ¿sí? A, B, C, D, fíjense, ¿sí? Entonces, lo que hago es ver, bueno, cómo se tiene que comportar la entrada de datos de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, en función de la salida, ¿sí? Y fíjense que es siempre lo mismo, ¿no? Siempre analizar lo mismo. Cuando ABC está en 0, ¿cómo es? 0, 1 y acá es 1, 0, ¿ven? Que es uno negado del otro. Bueno, entonces acá puedo utilizar la variable que me queda, ¿sí? Que en este caso es la variable D, que es negada, ¿se ve? Acá. Por eso la reutilicé. ¿Se ve? Sí, sí. Sí, sí. Y el mismo análisis voy haciendo con toda la tabla. ¿Sí? ¿Qué pasa si a veces están en 0, 1, 1? Me entrega de sub 3, ¿no? Y acá, ¿cómo tiene que ser? Y bueno, está fijado el valor, está en 0, entonces lo conecto a ground. Listo. Si están en 0, 1, 0, ¿qué me entrega? Me entrega de sub 2 a la salida. Con lo cual, de sub 2, ¿cómo tiene que ser? Está en 1, ¿verdad? La conecto a BCC. Si están en 1, 1, 0, ¿qué me entrega? D sub 6, ¿verdad? Y acá está fijado el valor, está en 0, por eso lo conecté a ground también. En D sub 7 pasa lo mismo. En D sub 5, o sea, en 1, 0, 1, me entrega D sub 5, está fijado el valor, con lo cual lo conecto a BCC. Y en 1, 0, 0, fíjense, ¿qué pasa? Me entrega D sub 4, con lo cual depende de la variable D. ¿Sí? Nuevamente, yo lo que hice fue generar el mapa de Carnot y en función a eso asigné las variables A, B, C de forma conveniente para poder implementarlo con este tipo de multiplexor. ¿Quedó claro? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Entonces, así como hablamos de multiplexores, podemos hablar de demultiplexores, que podemos verlo también como un decodificador, dado que es a la inversa que el multiplexor. O sea, un multiplexor tiene 2 a la n salidas en función a la n entrada de control. Es decir, que si tengo 2 entradas de control, tendré 2 a la 2, 4 salidas de datos. Entonces, en definitiva, fíjense, tengo una entrada de datos, ¿sí? Y tengo las 4 salidas en este caso, ¿sí? ¿Está bien? Tengo una entrada de datos y tengo 4 salidas.
¿Qué salida me va a colocar la entrada de datos que tenga, el valor que tenga en la entrada de datos? Y según la variable de selección. ¿Se entiende? Pero antes las D eran entradas de datos, ¿sí? Y en el demultiplexor, las D son salidas. ¿Me explico? ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Y el análisis es el mismo que con los multiplexores. En realidad, si se dieron cuenta y me siguieron, siempre es lo mismo. Lo que estuvimos haciendo fue analizar circuitos combinacionales, realizar las tablas de verdad y luego minimizarlas por Carnot o por Quine. ¿Me explico? Pero lo primero que tenemos que entender es cuál es el comportamiento esperado en función a la definición del circuito lógico. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta acá? Ya sé que me van a decir, hay que practicarlo. Sí, ¿no? Hay que practicarlo, ¿estamos de acuerdo? Claro, por ahora se entiende. Literalmente lo que dijo. Y para eso están las prácticas, digamos. Pero lo que yo quiero saber es si, a ver, vamos a ver ahora el campus. Un segundo. A ver. Minimización está. Bueno, fíjense, codificadores y decodificadores. Dice, diseñe exclusivamente utilizando una comportador, ¿sí? Para cada salida, un codificador estándar, ¿sí? De 8 a 3, por ejemplo. O diseñe exclusivamente una comporta AND para cada salida, un decodificador estándar de 3 a 8, ¿sí? ¿Estándar qué significa? Que si tengo, en el caso de un codificador, voy a tener más cantidad de entradas que de salidas, ¿verdad? Si tengo 8 entradas, tendré 3 salidas. 2 al cubo igual a 8, ¿sí? Las salidas, ¿qué serán? Minitérminos. Esos minitérminos, ¿qué me informan? Me informan qué entrada del codificador está activada. Análogamente con el decodificador, tendré 3 salidas. El minitérmino de salida me informará qué entrada del decodificador está activada, ¿verdad? Y en el decodificador que tengo más salidas que entradas, ¿sí? Por eso 3 a 8, donde 8 son las salidas, ¿no? ¿Se entiende? En el multiplexor, nada. Fíjense que es lo mismo que vimos acá en la práctica, ¿sí? Y en los comparadores, bueno, comparador de un bit. ¿Cómo hacemos un comparador de un bit? A ver. Lo que vimos hasta recién. Usando compuerta XOR. Con una compuerta XOR, exactamente. De 2 bits, lo vimos acá, ¿no? Y de n más m bits, también lo vimos acá, fusionar dos comparadores, ¿sí? Y acá tenemos distintas integraciones de concepto donde, fijémonos, podemos, a través de minitérminos, maxitérminos, encontrar el famoso circuito escalera, ¿no? Donde con una llavecita prendemos la luz, con otra llavecita apagamos la luz, con una llavecita prendemos la luz, con la otra llavecita cuando bajamos volvemos a encender la luz. Le volvemos a apagar la luz. ¿Está bien? ¿Está bien? Fíjense que todo se basa en una tabla de verdad, ¿sí? Para poder determinar cuál es el comportamiento esperado, ¿sí? ¿Ok? Bueno, hasta acá. Vamos a dejar hasta acá, ¿les parece? ¿Sí? No sé si hay dudas. Si hay dudas, me quedo con los que tengan dudas. Si quiero dejar que las prácticas avancen, ¿sí? Yo les pasé algunos resueltos, ¿no? De simplificación de funciones. Sí, ¿verdad? ¿O no? ¿De la guía 1? No, de la guía 2 estoy hablando. Todavía no creo. ¿Seguro? ¿Este no se los pasé? A mí
A mí no me llegó nada, profe. Siempre mando un mail todas las semanas. ¿Este no se los pasé todavía? Hola, No, ¿están ahí? de la guía 2 me parece que sí. Ya se los pasé, ¿no? Estos resueltos. Para que tengan de base. Sí, Hola, ¿se me corta a de mí? la Oh, 2, ya la pasó. ¿esto se los pasé o no? Bueno, ahora me voy a fijar si se los pasé o no, ya que nadie me contesta. O sea, no. Sí, profe, a mí me parece que sí. ¿Los pasé? Ok. Sí, sí. Ok. Bien. Lo de la guía 2 pasaste. No sé si están estos ejercicios, pero sí hay un archivo que dice No, preguntaba archivo por agregado. estos ejercicios, preguntaba. No, bueno, Pero no me fijé. bueno. O sea, ni están viendo lo que paso. Sí. Díganme que sí. Sí, No me hagan justamente sentir estoy que lo revisando el dejaron nuevo en y su no hay papelera de ejercicios. reciclaje. ¿Cómo? No escuché. De Acabo de vuelta. revisar y lo que comentas es que podemos empezar con la guía 2, pero no veo un archivo con Con la ejercicios guía 2 ya resueltos. podían comenzar desde la clase pasada. Claro, eso es como el Ahora, último aviso que mandaste. Como que ya podemos empezar con la guía 2, la siguiente tema será tal. Pero algo de ejercicios resueltos de ejemplo, veo solo de la guía 1. Claro, yo tampoco. Yo estaba viendo y en el mail dice, pueden comenzar con los de la guía 2, pero no habla nunca de resueltos. A mí tampoco me ha llegado nada nuevo últimamente Solamente eso. sacando el bueno, de la primera guía. bueno, La se los última que comparto, tengo es no se preocupen. de la Bueno, se los semana pasada, el comparto, no se 16. preocupen, se los comparto. Igual, nada, para eso están las prácticas. La mía es un aporte más, pero para eso están las prácticas. ¿Está bien? Bueno, ¿dudas? ¿Consultas? Yo tengo una duda sobre la salida del multiplexor, del Sí, DEMU, el multiplexor. O sea, sí, ¿cuál es la divide, pregunta? ¿qué devuelve? Porque quedaba con una E y no sabía si eso era eh, análogo a cuándo devolvía o si era algo fijo o A ver, algo ¿en qué slide? ¿En qué slide? Decime. Decime, ¿en qué slide? ahí en la tabla de valores. Bien. En el demultiplexor, ¿sí? Es a la inversa que un multiplexor. Vos tenés entradas de datos, tenés una entrada de datos, ¿sí? Y tenés una determinada cantidad de salidas, donde esa cantidad de salidas depende de la cantidad de entradas de selección. En este caso tenés 4 salidas, porque tenés 2 entradas de selección. ¿Está bien? ¿Cuándo te entrega la entrada de datos en la salida determinada? Según la entrada de selección. Si están en 0, la entrada de datos E te la va a colocar en D sub 0. Por eso la tabla. ¿Está bien? Si están Sí, en sí. 0, 1, la entrada de datos E te la va a colocar en la salida de datos de 1. Si está las entradas S0 y S1 en 1, 0, la entrada de datos te la va a colocar en la salida de sub 2. Y si S0 y S1 están en 1, 1, te va a colocar la entrada de datos en D sub 3. Ok. ¿Quedó claro? ¿Ahora? Sí, sí. Bien. ¿Cuál es la pregunta entonces? No, era A ver, la duda era de qué valor tomaba la entrada de datos, pero claro, o sea, puede y ser o puede 1 ser o 0 o 0. 1. Es una variable lógica. ¿Está bien? Sí, sí. Siguiente pregunta. Bueno, si no hay más dudas, los libero. Que tengan una excelente semana. Les mando esos ejercicios. ¿Ok?